Gracias por asistir a este seminario que hemos denominado Estrategias para una contratación exitosa, y es el 12º seminario que hemos desarrollado en todo este tiempo, desde el mes de julio del año pasado que hemos comenzado, ¿no? Y que con este cerramos esta secuencia de seminarios que tienen como finalidad transmitirles conocimientos y experiencias relacionadas a las contrataciones del Estado para que ustedes como proveedores puedan mejorar los resultados de estas contrataciones con el Estado. Esta es la última sesión de esta secuencia. La próxima semana vamos a comenzar a repetir todos los seminarios que hemos desarrollado, que los vamos a mostrar en un momento, ¿no? El lema que tenemos para estos eventos es: no enseñamos leyes, compartimos experiencias y diseñamos estrategia, ¿no? Porque consideramos que eso es lo importante. No es tan importante que ustedes conozcan o se sepan de memoria las leyes, porque si les soy honesto, ni yo mismo me las sé, ¿no? Porque es tan abundante la normativa que existe en materia de contratación pública, pero sí nos interesa más que ustedes conozcan un poco de experiencias, y que cada uno de ustedes en sus empresas diseñen una estrategia propia, ¿no? En función, pues, al tamaño de su empresa, a lo que se dedica a su empresa, ¿no? Que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que diseñar una estrategia. Nosotros nos interesa más que se aprendan de memoria las leyes, que aprendamos un poco a tener criterio al momento de tomar decisiones respecto a lo que vamos a hacer con estas contrataciones del Estado en las cuales ustedes se presentan como proveedores, ¿no? Eh, Ustedes están viendo en pantalla en este momento los 11 seminarios anteriores que hemos dictado a que comenzamos, como les digo, en el mes de julio, ¿no? El primero fue cómo vender al Estado, que es una especie de resumen o una introducción a todos estos demás seminarios, ¿no? Luego, responsabilidad en las contrataciones del Estado, corrupción en las contrataciones del Estado, el SEACE, oportunidades de negocios, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección. Todos estos 5 primeros seminarios ya están publicados en nuestro canal YouTube. Vamos a continuar publicando el resto. Luego, consultas y observaciones a las bases, cómo elaborar una oferta exitosa, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, el recurso de apelación, ofertas en consorcio, y el seminario anterior fue ejecución del contrato. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es una secuencia de más o menos cómo se lleva un procedimiento de contratación pública, y en cada uno de estos eventos se les ha transmitido no solamente conocimiento respecto a la normativa que regulan estas contrataciones, sino también experiencias, casos particulares que hemos desarrollado nosotros, para que ustedes pues vayan formando criterio y, como vamos a explicar el día de hoy, desarrollen en sus propias empresas una estrategia propia, ¿no? De éxito, que les permita pues conducir de mejor manera estos procedimientos de contratación. Dejamos en claro que las charlas que estamos desarrollando y los conocimientos que les estamos transmitiendo están referidas exclusivamente a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Que está actualmente normada a través del Decreto Supremo 082, que es la que aprobó el texto único ordenado de la ley, de su reglamento, que se aprobó a través del Decreto Supremo 344 y se modificó a través del Decreto Supremo 377. No la normativa que les estamos dando, bueno, lo que estamos desarrollando ahora no está vinculado pues a obras por impuestos, asociaciones público-privadas, concesiones, que son normas ya especiales, ¿no? Entonces, eso lo dejamos en claro para que centremos un poco el tema de lo que se les va a explicar. Bien, nosotros le decíamos en nuestro primer seminario de cómo vender al Estado que un negocio tiene 3 componentes importantes, ¿no? Y que también es importante, es trascendental, es conveniente de que ustedes en sus empresas identifiquen bien estos elementos y los tengan controlados, ¿no? Tenemos estos componentes que son el producto o lo que ustedes hacen, ¿no? O el servicio que ustedes venden, o de repente ustedes ejecutan obras, el mercado, ¿no? Donde está la oferta y la demanda, ¿no? Ustedes como empresas que ofertan algo y sus competencias, ¿no? Y los clientes que podrían comprarle esos productos o contratar lo que ustedes hacen, y la organización, ¿no? O sea, que es
la estructura orgánica con que cuenta su empresa para que estos productos puedan ingresar al mercado, ¿no? O sea, estos son tres componentes importantes que ustedes deben de identificar en sus respectivas empresas y controlarlas e implementarlas de una manera adecuada, ¿no? Ahora, eso es respecto a su empresa. Y ahora, respecto al Estado, el Estado, ¿qué es lo que contrata el Estado? El Estado ha definido o ha dividido sus contrataciones en tres grandes grupos. El Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata consultoría de obras y el Estado contrata ejecución de obras, ¿no? Y aquí pueden ver algunos ejemplos ustedes de cada uno de ellos. Y estos cuatro tipos de contrataciones que realiza el Estado están también relacionados con los cuatro capítulos que existen en el Registro Nacional de Proveedores. Hay capítulo de bienes, capítulo de servicios, capítulo de consultoría de obras y capítulo de ejecución de obras, que también ya lo habíamos dicho en nuestros primeros seminarios, que para venderle al Estado se requiere como primer requisito que la empresa de ustedes esté inscrita en el Registro Nacional de Proveedores en alguno de estos capítulos, ¿no? En función, pues, al objeto social de su empresa, a lo que deseen ustedes venderle o ofrecerle al Estado. Ahora, también habíamos hecho una diferencia respecto a lo que es un contrato con privado, un contrato con una empresa privada y lo que es un contrato con el Estado o un contrato público. Donde les decíamos nosotros que es totalmente diferente el procedimiento de contratación con entidades públicas a las experiencias que puedan tener ustedes respecto a las ventas o los contratos que tienen con empresas del sector privado. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una venta al sector público, estamos hablando de bienes que son públicos, o sea, que nos pertenecen a todos ustedes, porque ellos están manejando nuestros impuestos, ¿no? Manejan el dinero que no les pertenece a ellos, sino que son de todos nosotros, que esas contrataciones se realizan a través de regulaciones por medio de leyes, reglamentos, normas, principios, directivas, etcétera, etcétera, y que esas contrataciones eventualmente acarrean hasta tres tipos de responsabilidades: responsabilidad de tipo administrativa, responsabilidad de tipo civil y o responsabilidad de tipo penal, ¿no? Entonces, ustedes hagan ese paralelo, ¿no? De que una venta al sector privado no necesariamente tiene estas tres responsabilidades, no se trata de bienes públicos y las ventas privadas, bueno, si bien es cierto, están reguladas por algunas normas, no tienen esta complejidad de los procedimientos de cómo deben desarrollarse los procesos de contratación, ¿no? Entonces, es importante de que tengamos conciencia de eso, que lo sepamos, para que nos ayude cuando tengamos que tomar decisiones, ¿no? Ahora, entonces ya sabemos pues que que nuestras empresas, que tenemos que tener conocimiento de esto, ¿no? Del producto, o sea, qué es lo que vamos a vender al mercado, ¿no? Cómo son los bienes que yo vendo, ¿no? Del mercado, qué es lo que está comprando el Estado y de mi organización en función a lo que contrata el Estado, y luego para decirles que ustedes tienen que hacer un análisis FODA, conocido como el análisis FODA, que es ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de mi empresa respecto a estas contrataciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si los bienes que yo vengo, cuáles son las ventajas comparativas, ¿no? ¿Qué riesgos hay de venderle al Estado respecto a las amenazas? Las oportunidades, ¿qué oportunidades tengo yo? O sea, yo tengo que saber si es que el Estado contrata aquello que yo ofrezco, ¿no? De repente yo estoy pensando en algo y el Estado no compra lo que yo estoy produciendo, lo que yo vendo, ¿no? Y cuáles podrían ser las debilidades de mi empresa respecto a esos posibles contratos que yo pueda tener con el Estado, ¿no? O sea, el primer análisis que hay que hacer es, ¿no? Identificar en mi empresa esto, ¿no? Si el Estado contrata los bienes, servicios, consultoría o la ejecución de obras que yo oferto, o sea, el Estado, o sea, para saber si yo puedo hacer negocio con el Estado o no, si las condiciones en que el Estado contrata son convenientes para mí, no hay que saber, por ejemplo, que el Estado no compra al contado, el Estado se demora en pagar, ¿no? Que hay
plazos para entregar, que si yo no entrego dentro de los plazos hay penalidades, que me piden de repente una experiencia, ¿no? Que muchos nos llaman por eso, que empresas que recién se forman y que no tienen experiencia, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Ver también, hacer un análisis del mercado, ¿no? A quiénes está contratando actualmente, aquello que yo vendo, por ejemplo, si yo soy proveedor de alimentos, ¿no? Saber en una determinada localidad, saber a qué empresa le está comprando de repente el municipio de mi zona, los productos que yo ofrezco, ¿no? Eso es hacer un análisis del mercado. ¿Qué ventajas comparativas o desventajas tengo respecto a mis competidores? ¿Cómo están mis precios? ¿Qué plazos de entrega tienen? ¿Qué calidad? ¿Si tienen ISO o no tienen ISO? ¿Cuáles son los riesgos de vender al Estado? Lo que les decía yo, estos tres tipos de responsabilidades, de tipo civil, de tipo penal y de tipo administrativa. Y si es que yo estoy organizado adecuadamente para vender al Estado, ¿no? O sea, son las preguntas más o menos que están un poco relacionadas, que están relacionadas con este análisis FODA que yo les hablaba, ¿no? Que yo tengo que hacerme si es que yo pretendo vender al Estado o si es que ya le estoy vendiendo al Estado y de repente no estoy siendo exitoso, ¿no? De repente las ventas que yo estoy haciendo al Estado no están siendo favorables o me estoy presentando a varios procesos, pero siempre pierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no he hecho de repente un análisis correcto de estas posibilidades, ¿no? Y sobre todo, no solamente hacer un análisis correcto, sino de corregir algunas cosas que no esté bien, ¿no? Otra cosa que yo tengo que entender y que yo tengo que realizar es conocer que la normativa en contrataciones públicas tiene estas condiciones exigibles para los proveedores del Estado, ¿no? O sea, un proveedor del Estado tiene que cumplir al menos con estas condiciones. Primero, no estar impedido para contratar con el Estado, que se encuentra en el artículo 11 de la ley, ahí están los impedimentos para contratar con el Estado. Luego, saber que yo me puedo presentar en consorcio, de repente yo no tengo todas las capacidades, pero me puedo consorciar con otro proveedor para que juntos cumplamos con las capacidades que me piden. De repente yo no tengo toda la experiencia y me consorcio con alguien, o yo no tengo toda la capacidad de libre contratación para el caso ejecutor de obras y me puedo consorciar con otra, pero tengo que saber que esta participación en consorcios también está regulada, ¿no? Y que eventualmente tiene también algunas complicaciones porque de repente yo constituyo un consorcio y no tuve la diligencia de verificar que la empresa con que me estoy consorciando tiene problemas financieros, de repente está con una calificación negativa en los bancos y cuando yo vaya a tramitar mi carta de fianza no la voy a poder obtener, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, tengo que hacer estos análisis para yo poder determinar cómo le vendo al Estado, si existe impedimento, si es que puedo presentarme en consorcio o no, conocer también respecto a la promoción de la competencia y prevención del delito que está también regulada en las normas, o sea, si estoy haciendo de repente actos anticompetitivos y si es que cumplo con los requisitos de calificación que establece también las bases y que también está regulado, ¿no? Y este análisis, nosotros sabemos pues, que hay muchas empresas que no lo hacen, ¿no? Porque generalmente las empresas están pensando algunas empresas, ¿no? Están pensando en hacer negocios así de manera rápida, de una manera no inteligente y están cometiendo errores, ¿no? Y esto le ha sucedido hasta, esto por ejemplo de los impedimentos, ¿no? Sabemos pues que un gran estudio de abogados fue sancionado justamente por eso, ¿no? Un gran estudio de abogados que asesora actualmente a empresas internacionales, nacionales, en este tema de contrataciones públicas, pero ellos mismos incurrieron en uno de los impedimentos y fueron sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado para ser inhabilitados y tuvieron que recurrir a una figura de fusión por absorción para eludir esa sanción, ¿no? Algo que ya no está permitido ahora porque la normativa ya también considera el impedimento para el caso de fusiones, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que conocer, tenemos que saber tomar nuestras decisiones cuando vamos a decidir hacer negocios con el Estado, ¿no? Ahora, para cuestiones de análisis y de control, los procedimientos de contrataciones públicas se dividen en tres fases. La fase de actos preparatorios, la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Y en estas tres fases, según se vayan desarrollando,
ustedes tienen que, en primer lugar, conocer, ¿no?, que existen estas 3 fases, ¿no?, y estar preparados para cada una de ellas, porque por experiencia nosotros nos damos cuenta que muchos proveedores se preparan y solamente se preocupan por esta fase, o sea, por participar en el procedimiento de selección, presentar su oferta, adjudicarse de la buena pro y, como hemos dicho en algunas de nuestras publicidades, que festejan al momento de obtener la buena pro, pero se olvidan que después de obtener la buena pro existen algunas otras circunstancias que podrían determinar que no haya sido una buena contratación, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso que después de haber obtenido la buena pro, este proveedor sabemos que tiene que presentar los documentos para la firma del contrato y no los presentó a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pierde la buena pro y no solamente pierde la buena pro, sino que se informa al Tribunal de Contrataciones del Estado para que le inicien un procedimiento sancionador. O bien puede ser de que obtuvieron la buena pro, firmaron el contrato, pero en la ejecución del contrato tuvieron problemas. De repente se demoró más los productos que tenían que entregar y presentaron una solicitud adicional de plazo, pero esa solicitud de ampliación de plazo no ha sido bien presentada y la entidad lo declaró improcedente, ¿no? Que suele suceder, que nos han llamado muchas veces y nos han dicho, Oscar, mira, tengo este problema, presenté una solicitud de ampliación de plazo y la entidad me la ha denegado y lo que pasa es que pues estuvo mal hecha porque no se identificaron bien el hecho generador del atraso o no se identificó bien el tiempo que demoró ese hecho generador del atraso y se presentó fuera de los plazos establecidos por la norma, ¿no? O sea, son situaciones que, como les digo, hay muchas empresas que se preparan y se preocupan solamente por esto, ¿no? Elaborar la oferta, presentar su oferta, adjudicarse la buena pro, festejan luego de obtener la buena pro y después en la ejecución del contrato tienen problemas y no están ganando plata, están perdiendo plata, inclusive pueden meterse en problemas de tipo civiles, penales o administrativos. O también los actos preparatorios, ¿no? Porque puede hacer que antes de que se convoque el procedimiento de selección les llegue pues la famosa solicitud de cotización que sabemos que es para el estudio de mercado, para que la entidad pueda determinar el valor estimado de la contratación y, de ser el caso, ajustar las especificaciones técnicas de lo que van a contratar, ¿no? Pero en esta etapa de actos preparatorios, ¿no? Cuando le llega la solicitud de cotización al proveedor, el proveedor dice, ah, sí, mi precio es 100,000 soles, pero no fueron diligentes o de repente no sabían que desde ese momento en que les llega la solicitud de cotización, que también llega acompañada con las especificaciones técnicas o los términos de referencia de la contratación, ¿no? Ustedes como proveedor tienen la facultad de decir, entidad, usted me está pidiendo esto, yo le digo que yo le puedo vender este producto que es un poco parecido o es mejor y cuesta tanto, ¿no? Porque desde este momento de los actos preparatorios ya ustedes tienen que estar preparados y saber qué hacer, si ustedes pueden cuestionar lo que se les está pidiendo, si de repente estos actos preparatorios se están realizando de una manera incorrecta y se está manipulando los resultados, ¿no? O sea, todo esto es importante y ustedes como proveedores tienen que conocerlo, estar informados y organizados para poder resolver y participar en cada una de esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que hablamos de los actos preparatorios, que se inicia con la determinación de la necesidad del área usuaria, se elaboran las especificaciones técnicas, los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, la difusión de requerimientos, que también algunas entidades públicas la pueden hacer a través del Se Hace Ahora, ¿no? Que lo vamos a ver después. Se designa a los integrantes del comité de selección y se hace el estudio de mercado para determinar el valor estimado de la contratación, ¿no? O sea, todos estos actos preparatorios, desde aquí ya se está gestionando la contratación, ¿no? Entonces, desde aquí yo tengo que estar preparado ya para saber actuar, para saber responder ante alguna solicitud de cotización o de repente si es que se publicó a través del CIACE un requerimiento para yo poder hacer las consultas, observaciones y tratar del que las expresiones técnicas de aquello que se va a contratar no estén direccionadas, ¿no? Que haya pluralidad de postores que me permita a mi empresa participar de manera, pues, competitiva, ¿no? Sin que pueda haber ningún tipo de direccionamiento ni manipulación al procedimiento de selección. Entonces, como les digo, son cosas que ustedes como proveedores tienen que conocer, tienen que estar informados y tienen que estar organizados para poder solucionar e intervenir en cada una de ellas, ¿no? Y ya la siguiente fase de la contratación, que es en sí el procedimiento de selección, se inicia con la elaboración de las bases
¿no? Luego la convocatoria en el SEACE, donde se publican estas bases, el registro de participantes, la formulación y absolución de consultas, la elevación de cuestionamientos al OCE, la integración de bases, la presentación de ofertas, la admisión, evaluación y el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y en caso que hubiera controversias, ¿no? La solución de estas controversias a través de los recursos impugnativos, ¿no? Entonces, también sus empresas, ustedes como proveedores, tienen que conocer que existen estas etapas dentro de esta fase de procedimiento de selección y saber cómo actuar en cada una de ellas, ¿no? Cómo se hace el registro de participantes, ahora es electrónico, ¿no? Cómo debo formular las consultas, qué diferencia hay entre una consulta y qué diferencia hay en una observación, cuándo consulto, cuándo observo, ¿no? Cómo debo observar, qué formalidades debe tener la observación, cómo la entidad debe absolver mis consultas y observaciones y qué pasa si no lo hace de manera correcta, cuándo puedo solicitar la elevación al OCE, qué otros procedimientos hay luego en caso de que no se pueda presentar una solicitud de elevación al OCE, ¿no? ¿Qué pasa con las bases integradas? ¿Qué son las bases integradas? ¿Qué son las bases integradas definitivas? Cómo debo elaborar mi oferta, ¿no? ¿Qué cosas debo yo de tener de cuidado, ¿no? En las bases, ¿no? ¿Qué parte de las bases son importantes para mí, para yo elaborar mi oferta? ¿Qué pasa? ¿Cómo se realiza la admisión, evaluación y calificación de ofertas, ¿no? Y el otorgamiento de la buena pro. ¿Qué sucede si es que me descalifican indebidamente? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Ante quién puedo acudir? ¿No? O qué pasa si adjudicaron la buena prueba de manera ilegal o de manera incorrecta, ¿no? O sea, esos procedimientos tenemos que conocerlos y han sido desarrollados ya en los seminarios anteriores que nosotros les estamos diciendo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es un poco recordar, en resumen, lo que hemos dicho, ¿no? Y prepararlos para que ustedes puedan enfrentar cada una de estas situaciones, ¿no? Por eso eso se presenta. Ya hemos hablado de la fase de actos preparatorios, ¿no? Cómo ustedes tienen que estar preparados para ello. Ahora estamos viendo la fase de procedimiento de selección en sí, ¿no? Cómo ustedes tienen que prepararse, cómo tiene que estar preparado su personal para poder actuar en cada una de estas etapas, ¿no? Para poder, por ejemplo, nosotros recomendamos que las bases sean revisadas por un comité que debería haber en sus empresas, un comité de repente del área comercial, un comité que esté integrado por el área de operaciones, de repente legal, de repente contabilidad, presupuesto, ¿no? Para que entre todos revisen las bases y vean pues cómo se va a desarrollar ese procedimiento de selección y luego el contrato para que posteriormente no haya problemas, porque los problemas que se presentan son justamente por eso, porque no se ha tenido la diligencia de revisar correctamente las bases, de formular las consultas adecuadas, ¿no? Y luego ya después que han firmado el contrato, vienen los problemas, ¿no? Que mira que yo no entendí bien esto, que qué pasó acá, ¿no? Y de repente el área de operaciones ni siquiera se enteró que el área comercial estaba participando en ese procedimiento de selección, ¿no? Y se adjudicaron la buena pro y firmaron contrato y cuando el área de operaciones va a ejecutar la prestación tiene problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos trabajando pues de una manera adecuada, porque no estamos organizándonos de una manera correcta para poder llevar a cabo estas contrataciones que, como repito, se desarrollan en tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase del procedimiento de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Que tenemos que estar preparados para todo ello, ¿no? Y en esta fase de ejecución del contrato, que fue el seminario que editamos anteriormente, ¿no? Se inicia con la suscripción del contrato, porque hay un plazo y unas formalidades para presentar los documentos para firmar el contrato, ¿no? Luego también hay una fase, hay plazos en los que debe emitir la entidad su conformidad y el pago. Hay también situaciones de ampliaciones de plazo, los adicionales, penalidades, contratación complementaria, puede haber una resolución o una nulidad del contrato y también las controversias en la ejecución del contrato que se desarrollan a través de conciliación o arbitraje, ¿no? Entonces, como les decía yo antes, que son muchos casos que se presentan, ¿no? Por ejemplo, en estas solicitudes de ampliación de plazo, que se presentan situaciones por las cuales yo me voy a demorar un poco en entregar los productos que me han contratado,
pero al momento de presentar esta solicitud de ampliación de plazos no la he hecho adecuadamente, no he identificado el hecho generador del atraso, no he identificado el tiempo que está demorando, o que dura justamente ese hecho generador y cómo incidió en el plazo de entrega. Entonces la entidad se va a ver pues en la necesidad de declarar improcedente mi solicitud de ampliación de plazo porque yo no he presentado, ¿no? De manera adecuada esta solución de ampliación de plazo, ¿no? O, por ejemplo, lo que también vemos que sucede, en que muchas veces algunos proveedores incurren en contrataciones irregulares, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen en algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, una persona o un área que esté controlando cómo se ejecutan estos contratos, ¿no? De repente, como les decía antes, el área comercial se preocupó por presentarse a un proceso, firmar el contrato, pero luego no hay quien esté haciendo seguimiento a este contrato. Se pueden presentar situaciones, por ejemplo, de cartas fianzas de fiel cumplimiento que se vencen, ¿no? Y que no están siendo renovadas a tiempo, o se puede presentar, por ejemplo, un contrato que ya culminó y luego la entidad le dice, oye, sí, pero continúa con el servicio, que te voy a emitir una orden de servicio, te voy a emitir una orden de compra, después regularizamos y ustedes como proveedores confían y bueno, como que el comercial como que quiere hacer el negocio, continúan con el contrato y luego esa orden de servicio nunca salió o esa orden de compra no salió y entramos en lo que es una contratación irregular, ¿no? Y esas contrataciones irregulares son difíciles de cobrar porque la normativa actual señala que solamente se podrían discutir ante el Poder Judicial y sabemos que lamentablemente nuestro Poder Judicial se demora bastante tiempo resolver, ¿no? Esas contrataciones irregulares no se pueden solucionar vía conciliación o arbitraje, sino el único mecanismo es el Poder Judicial, ¿no? Y hay que hacer este reconocimiento de deuda, ¿no? Es todo un trámite bastante engorroso y que por lo general los funcionarios públicos, por temor a que sean sancionados, ¿no? Prefieren hacer pasar esas situaciones y eluden pues la responsabilidad de asumir los pagos por esos contratos irregulares, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué sucede? Porque en nuestras empresas muchas veces no hay una persona o no hay un área especializada que esté haciendo seguimiento a estos contratos, ¿no? Y que diga, oye, este contrato por si acaso vence el 31 de diciembre. Al 1 de enero retiramos el servicio o no continuamos con la prestación si es que no nos emiten el contrato complementario o si que no nos emiten una nueva orden de compras o una nueva orden de servicios menores a 8 ITs para que podamos continuar, etcétera, etcétera. Todo dentro de la ley, evidentemente, ¿no? Entonces, si no hay quien esté controlando esto, se va a presentar estas situaciones, ¿no? O si no hay quien esté haciendo seguimiento a las fianzas, ¿no? O de repente, que nos dicen, mira, vamos a hacer un adicional, pero el adicional no está bien hecho, ¿no? De repente no salió la resolución del titular que aprueba el adicional o no se aprobó el presupuesto para ese adicional y estamos entrando en situaciones incorrectas porque como les decía, las contrataciones públicas son muy especiales, están reguladas por normas, reglamentos, procedimientos, hay formalidades que cumplir y si nosotros no cumplimos alguna de esas formalidades, podríamos vernos en problemas, ¿no? Hasta de tipo penal, ¿no? Porque podrían, de repente sin estarlo, pensar que estamos coludidos con algún funcionario público para que se nos beneficie de manera irregular, ¿no? Entonces, repito, son cosas que nosotros debemos conocer. Ustedes como proveedores deben estar al tanto, deben saber que existen estas situaciones y estar prevenidos, ¿no? Organizados de una manera para poder solucionar estas situaciones, ¿no? Entonces, en resumen, de este marco general que les he dado de cómo se desarrollan las contrataciones públicas, de cómo, qué cosas pueden suceder, ¿no? Respecto a la empresa, a la entidad, a cómo se desarrolla un procedimiento de selección, estaríamos hablando de 4 factores claves, ¿no? Un factor conocimiento, un factor fuentes de información, un factor de organización y un factor de control. La semana pasada que editamos este seminario solamente hablamos de estos 3, pero luego ya revisando bien lo que hemos expuesto, también hemos agregado ahora este factor de control, ¿no? Y que salió justamente por una reunión que tuvimos con un cliente donde nos dimos cuenta que también era importante que se considere este factor de control. O sea, son 4 factores claves que ustedes en sus empresas
tienen que tener bien identificadas y bien controladas para poder gestionar de una manera adecuada sus procedimientos de contrataciones públicas. O sea, conocimiento, ¿no? Fuentes de información, organización y control. Y vamos a desarrollar rápidamente cada uno de ellos. Cuando hablamos de conocimientos, me viene a la memoria una frase del libro de Oseas que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿No? Esto es lo que suele suceder, no solamente en el ámbito de las contrataciones públicas, sino en varias cosas de nuestra vida, ¿no? Muchas veces cometemos errores, fracasamos y nos equivocamos porque no conocemos, no sabemos, ¿no? Lo que yo decía, eso lo comenzaríamos con un análisis FODA de nuestras empresas, ¿no? Ver cuáles son las fortalezas de mi empresa, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas, que es lo importante y lo principal que ustedes tendrían que hacer en sus empresas. Luego tenemos que hacer una evaluación de las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades de su empresa para poder contratar con el Estado? Si es que tengo algún impedimento o no. Si es que para presentarme en un proceso es necesario hacer un consorcio o no. ¿Qué características debe este consorcio? ¿Qué debe cumplir la otra parte o el otro integrante de mi consorcio? ¿Qué tengo yo y qué tiene la otra parte para poder estar juntos y presentarnos, ¿no? Y tener conocimientos de conceptos básicos de contrataciones del Estado, que es lo que nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, a los que están en el plan de servicio Licita Fácil, ¿no? Que nosotros trabajamos este servicio de Licita Fácil con la condición de que en sus empresas exista una persona con conocimientos básicos de contrataciones del Estado, que es con la que nosotros vamos a interactuar, ¿no? Nosotros ya como especialistas lo que hacemos es guiar a esa persona, orientarla, ¿no? Y trabajar con ella para que podamos llevar mejor estos procedimientos de contrataciones de nuestros clientes, ¿no? O sea, eso es en lo que tiene que ver con conocimiento, ¿no? O sea, conocer la situación, cuál es la situación de mi empresa, cuál es la situación del mercado, cómo está conformado el mercado, mi competencia, cómo es la entidad y conocer la norma, ¿no? O sea, conocer la norma que regulan estos procedimientos de contratación, ¿no? Si yo tengo una debilidad, cómo poder solucionarla de repente a través de un consorcio, ¿no? O sea, eso es cuando hablamos de conocimiento. Cuando hablamos de información, tenemos estos tres grandes grupos, ¿no? Tener identificados dónde están las oportunidades de negocios para contratar con el Estado, dónde poder ubicar las normas, las actualizaciones, opiniones que regulan estos procedimientos de contrataciones y dónde puedo encontrar yo instructivos, manuales y videos, ¿no? Y cuando nosotros dictamos el seminario, el Se hace oportunidades de negocio, ¿no? Hablábamos de que estamos ahora con el Se hace 3, ¿no? Donde se publican pues las convocatorias de los procedimientos de selección, pero también en el Se hace 2, Se hace anterior, hay información importante para ustedes, ¿no? Y también están los planes anuales que no se encuentran lamentablemente publicados en el Se hace 3, sino están en otra dirección electrónica, ¿no? Eso está en el seminario que dictamos nosotros en el Se hace oportunidades de negocio, ahí se amplió estos temas, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver que en el Se hace 2, ¿no? Este es el Se hace anterior. Acá tenemos, por ejemplo, si ustedes ingresan acá a inicio, pueden ver que acá hay avisos. O sea, el OCE, fíjese, el día, cuando ha sido esto, el día 2 de marzo publicó un aviso. El día 27 de febrero publicó otro aviso. Y eso no está en el Se hace 3. Esos avisos no aparecen en el Se hace 3, aparecen en el Se hace 2. Entonces, si hablamos de fuente de información, ¿no? Entonces yo tengo que saber que esa es una fuente de información, ¿no? O sea, el Se hace 3, si bien es cierto, es el que está donde se publican en la actualidad los procedimientos de selección, yo tengo que saber que existe un Se hace 2 donde también hay información y donde miren más, ustedes van a encontrar acá en esta sección que dicen documentos y publicaciones, van a encontrar manuales y otros proveedores que lo vamos a ver, registros de manuales para que ustedes como proveedores puedan participar en sus procedimientos de selección, ¿no? Y eso no está en el Se hace 3, está en el Se hace 2. Y si ustedes no sabían eso, bueno, se dan cuenta, o sea, de repente uh, han estado cometiendo errores porque no sabían que existe eso y es importante que conozcamos estas fuentes de información y que tengamos acceso a esas fuentes de información, ¿no? Y respecto a los planes anuales, esta es la dirección de los planes anuales y acá podemos encontrar los planes anuales que publican las entidades públicas, ¿no? Ingresamos acá y vamos viendo
los planes anuales, la entidad pública, qué planes anuales publica cada una de ellas, ¿no? Entonces, estos son fuentes de información, ¿no? Y estas fuentes de información me permiten, por ejemplo, cuando desarrollamos el CAC de oportunidades de negocio, me permite, por ejemplo, hacer un análisis de mi competencia, porque acá tenemos un buscador de proveedores adjudicados y yo podría saber qué es lo que mi competencia le ha vendido al Estado. Tenemos este buscador de expresiones de interés y tenemos el buscador de difusiones que les decía yo antes, ¿no? Que donde algunas entidades publican sus requerimientos para que puedan ser consultados u observados, ¿no? Y esto es una facultad que tienen algunas entidades públicas que cuando deciden utilizar este procedimiento en la etapa del procedimiento de selección en sí, acá, ¿no? Ya no se puede formular consultas ni observaciones, ¿no? Porque ya supuestamente se desarrolló esa etapa en esta fase de difusión del requerimiento, ¿no? Entonces, esas son nuestras fuentes de información que ustedes deben conocer, saber que existen, revisarlas, indagarlas, investigar en cada una de ellas para saberles sacar provecho. En Perú Compras también tenemos información. Luego también el CAC, si bien es cierto, en el CAC se publican las convocatorias a los procedimientos de selección, no tienen un sistema de alerta que le diga a usted como proveedor, oye, hoy día se ha publicado esta convocatoria que a ti te interesa, pero existen algunas empresas especializadas que sí dan ese servicio, hay como 7 u 8, pero nosotros estamos mencionando estas dos y en particular esta que es a nosotros la que más la que hemos revisado y nos parece que tiene mejor información para ustedes, que ustedes se suscriben a este sistema y ellos les envían las oportunidades de negocio de su interés, ¿no? Evidentemente por un pago al mes. Entonces, son nuestras fuentes de información, o sea, ¿dónde puedo yo tener información necesaria para mis procedimientos de contrataciones públicas? Y el otro día también vi que hay la ley de contrataciones del Estado, hay un aplicativo de la ley de contrataciones del Estado que ustedes lo pueden bajar a su celular también, ¿no? O sea, también es importante, si alguno también conoce algo de eso, sería importante que lo compartamos, ¿no? Porque de eso se trata, que compartamos estas fuentes de información. También respecto a las normas, sabemos pues que en el Diario Oficial del Peruano se publican las normas, ¿no? Las actualizaciones, el OCE también publica la normativa, Perú Compras, la Contraloría General de la República, Indecopi también, que tiene que ver con el tema de competencia. Y estos instructivos o manuales que se publican también en la página del CAC, algunos en el OCE, algunos videos del tribunal, el Tribunal de Contrataciones del Estado todos los días, bueno, de lunes a jueves, transmite una audiencia y también es importante que ustedes vean esas audiencias, ¿no? Para que conozcan cómo el tribunal qué criterios toma el tribunal, porque ahí se hacen consultas, ¿no? O cómo se desarrolla pues una audiencia del Tribunal de Contrataciones del Estado para el caso de apelaciones. Nuestra página web también de compras estatales, donde publicamos noticias relacionadas a las contrataciones del Estado, algunas actualizaciones de las normas, algunas opiniones, algunos actos de corrupción también, el servicio de visita fácil que le damos a nuestros clientes. En Facebook también hay grupos de consultas donde ustedes pueden... cambió, no sé qué pasó acá. Bien, en Facebook también hay grupos que ustedes pueden pues participar para formular consultas. Vamos a ver si podemos entrar. No sé qué pasó con Facebook. Grupos. OCE Perú Compras, contrataciones del Estado. O sea, hay varios grupos, ¿no? A los cuales ustedes se pueden suscribir, ¿no? Y participar en esos grupos para que puedan formular preguntas. Ahí hay discusiones también. En LinkedIn también hay discusiones de este tipo. O sea, tenemos que saber que existe esto, ¿no? Y tener acceso a estas fuentes de información para desarrollar cada uno su propia estrategia de cómo llevar a cabo estos procedimientos de contrataciones públicas, ¿no? Y en lo que respecta a la organización, está relacionada sobre todo a esta parte importante del personal de mi empresa, ¿no? Que ese personal tiene que ser de confianza, ¿no? Porque se ven pues casos, lamentablemente, como les decía hace un instante, que puede darse el caso de algunos gestores comerciales o vendedores de las empresas
que más les preocupa su comisión que los intereses de la empresa, ¿no? Y hemos visto casos en que con tal de adjudicarse una buena pro, un vendedor con no muy buenos escrúpulos pudo haber presentado un documento que contenía información inexacta o falsa con la finalidad de que se adjudique la buena pro y evidentemente poder cobrar su comisión, pero luego esto se identifica, ¿no? Y quien se ve en problemas es la empresa porque la van a sancionar a la empresa, inclusive puede haber una denuncia de tipo penal, ¿no? Entonces, por eso, el primer requisito que debería tener el personal de sus empresas que tienen que ver con estos procedimientos de contrataciones públicas, no es que tiene que ser personal de confianza, personal que tenga conocimientos básicos y experiencia, personal responsable, ¿no? Porque hay que, estos procedimientos de contrataciones públicas tienen plazos, ¿no? Hay un plazo para firmar consultas, hay un plazo para presentar las ofertas, hay un plazo para presentar los documentos para la suscripción del contrato. Entonces, si mi personal no es responsable, esos plazos se me pueden vencer. Tiene que ser personal con integridad, ¿no? Que no vaya a estar haciendo cosas incorrectas, ¿no? De repente colusión con los funcionarios para que la empresa gane, ¿no? Que al final de cuentas quien se va a ver perjudicada es la empresa. Tiene que ser personal con integridad, con valores, personal con criterio, y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, por decir, pienso que sí, que el 80% de las preguntas que nos hacen cuando nos llaman para hacer alguna consulta eh, suelen ser por situaciones que se encuentran descritas o en las bases o en el contrato o en un documento de procedimiento de selección, ¿no? Y lo que está pasando es que no estamos leyendo correctamente, ¿no? No se lee correctamente las bases o no se interpreta correctamente las bases o no se tiene un criterio adecuado para interpretar estas bases y se cometen los errores, ¿no? Muchas veces las descalificaciones o no admisiones de las ofertas devienen de esto, porque no se está leyendo correctamente las bases o no se tiene un criterio para poderlas interpretar, ¿no? Porque no es lo mismo lo que yo pueda pensar, ¿no? Así, yo creo que debe ser así, ¿no? Con lo que va a decir el comité de selección o con lo que podría decir el tribunal. Entonces, yo tengo que tener el criterio para pensar como ellos, no pensar como yo, porque para mí todo va a estar bien, pero de repente para el comité de selección él va a decir, no, eso no está bien. Entonces, yo tengo que tener criterio, ¿no? Y pensar cómo podrían pensar ellos y si sabemos que ese comité lo que va a querer es favorecer a otra empresa y no favorecerme a mí, ¿no? Lo que yo tengo que hacer sencillamente pues es tratar de no darle algún motivo para que mi oferta no sea admitida o sea descalificada, ¿no? Por ejemplo, no podría suceder de que están pidiendo una relación de documentos y yo, bueno, presento un documento más, pues que no me lo pidieron porque a mí me pareció a mí importante meterlo o porque yo pensé que mientras más documentos mejor, ¿no? Y justamente en ese documento adicional que yo presenté y que no me lo pidieron nunca, hay algo que se contradice con mi oferta, con el resto de mi oferta, o ese documento contiene algo que no es concordante con la realidad. Entonces van a descalificar mi oferta y podrían eventualmente aperturarme un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces yo tengo que tener el criterio y como hemos dicho nosotros en el seminario cuando dictamos cómo elaborar una oferta exitosa, que no presentemos documentos que no nos piden, presentemos solamente en los que nos piden, porque puede suceder eso y suele suceder eso, ¿no? Ese personal tiene que saber trabajar en equipo y bajo presión, organizarse en comités, como les decía antes, ¿no? Antes de se publica una convocatoria y la persona responsable de licitaciones en mi empresa tiene que enviar esas bases a otras personas que tengan que ver con esa contratación, como les decía antes, al área de operaciones, al área de contabilidad, al área de facturación, ¿no? Al área de repente de finanzas para ver las cartas finanzas si se puede tramitar, al área legal para que opine respecto al contrato de repente, ¿no? Y formar un comité y juntos evaluar, ¿no? Esas bases para poder formular todas las consultas necesarias que tengan que hacer, ¿no? Y presentarlas a tiempo, ¿no? Tener personal especializado, por ejemplo, como les decía antes, un área especializada de seguimiento de contratos, un área especializada de repente pues para recursos de impugnación, no sé, ¿no? Según cómo esté organizada su empresa y tener pues mi lista de personal clave porque sabemos que en algunas bases se solicita personal clave, un supervisor, un ingeniero residente,
un ingeniero estructurista, ¿no? Sabemos que en la base nos piden este personal clave y tener un staff pues de profesionales, de repente no en planilla, pero sí tener esta relación y los currículos de estas personas para poderlos presentar en caso que lo soliciten en algún procedimiento de selección, ¿no? O sea, estar preparados para todo esto. Tener la documentación que me piden de manera ordenada y disponible. Si ustedes ya se presentan en los procedimientos de selección, saben que casi siempre nos piden lo mismo, ¿no? Nos piden de repente el certificado de Digesa, o para vigilancia el de SUCAME, o para limpieza el de intervención laboral, ¿no? Tener estos documentos ya listos, preparados, ordenados y disponibles en un solo archivador ya para poderlos encontrar, tenerlos también vigentes, hacer seguimiento para que no, de repente, que no estén vencidos. Contar con el asesoramiento especializado externo, porque como les digo, muchos de estos procesos de contrataciones públicas requieren y son necesarias la participación de especialistas para que nos ayuden a solucionar estos problemas, ya tener el contacto con estos especialistas para que me puedan solucionar una situación que en mi empresa yo no la puedo solucionar, ¿no? Que no tengo el personal que la solucione, porque las contrataciones públicas requieren de este asesoramiento especializado, porque no es lo mismo, pues, que ustedes a veces piensan de que pueden solucionar todo y se presentan situaciones a veces complicadas, como les decía, por ejemplo, hace un instante de presentar una solicitud de ampliación de plazos, ¿no? Ustedes piensan de repente que es una simple carta en que yo digo, señores, por favor, amplíenme en plazo 5 días, que no pude, que pasó eso. No, hay unas formalidades que cumplir, hay plazos que cumplir, ¿no? Hay detalles que tienen que cumplirse para que esto no sea rechazado o un recurso impugnativo, ¿no? O de repente, si es necesario resolver un contrato, ¿no? Porque a veces un contrato no es beneficioso para ustedes, ¿no? Lo que yo le digo a los clientes, mira, esa entidad pública ya te debe 2 meses, se va para el tercer mes. Y si tú no solucionas esto y continúas, ya van a ser 5, 6 o 7 meses y eso te puede generar un problema tremendo de tipo financiero y hasta económico. Entonces, muchas veces es mejor tomar una decisión y resolver el contrato, ¿no? Tener un plan de decir, oye, mira, yo en mi empresa solamente 2 meses máximo. Pasado el segundo mes, le envío un requerimiento para pago y si no me paga, resuelvo el contrato, ¿no? Porque si no, van a tener más cuentas por cobrar que buenos negocios, ¿no? Entonces, es necesario contar con ese asesoramiento especializado. Y también, cuando hablamos de organización, la infraestructura, ¿no? De repente en un contrato me piden un local con ciertas características en determinada zona, recursos tecnológicos, ¿no? Sabemos que ahora todo es por internet, estos procedimientos de selección, las consultas, para tener acceso a internet y una buena velocidad de internet, tener un escáner para sacar para poder escanear las ofertas y poder presentarlas, un buen escáner, tener acceso a fianzas, a capital de trabajo, ¿no? Sabemos que nos van a pedir fianzas, de repente póliza de seguro, ¿no? Y otros recursos que me podrían pedir en las bases, ¿no? De repente, no sé, pues movilidad, computadoras, etcétera, etcétera, que me podrían pedir, ¿no? Entonces, yo tengo que contar con esta organización y evaluarla bien y estar organizado de una manera a que mis procesos de contratación pública en todas sus fases, en las 3 fases que hemos visto, actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución del contrato, sean llevadas de manera adecuada y yo no me pueda ver en situaciones que pueden pues complicar esto o que podrían de repente pues no solamente traerme problemas de tipo económicos o financieros, sino de repente alguna inhabilitación, alguna multa, alguna penalidad o de repente hasta alguna denuncia en la fiscalía por algún posible delito, ¿no? Y cuando hablamos de control, tenemos algunas preguntas que ustedes deberían hacerse. ¿Quiénes revisan los documentos de su oferta antes de que se presenten? Porque esto es clave, ¿no? Muchos de los errores que se cometen es porque no hay una persona especializada en sus empresas para revisar las ofertas antes de que se presenten, ¿no? Y ese es algo muy común. Esta semana me parece que he recibido cerca de 3 o 4 correos donde me dicen, Oscar, quiero ver si puedo impugnar este proceso y yo reviso la documentación que me envían y le digo, mira, te han descalificado correctamente.
O sea, el comité te ha descalificado correctamente porque has cometido este error, ¿no? O tenemos un cliente, bueno, a nosotros, a nuestros clientes, a todos nuestros clientes les revisamos su oferta antes de que se presente, es parte del servicio que le damos nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es convertirnos en el abogado del diablo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar todos los errores en la oferta, ¿no? Para que sean corregidos antes de tiempo y cuando esa oferta se vaya a la entidad pública, se vaya sin errores. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso que muchos de nuestros clientes, bueno, sobre todo los gestores comerciales, nos tienen cierta antipatía, por decirlo así, porque somos duros con ellos, ¿no? O sea, les decimos, mira, oye, ¿sabes qué? Cambia esto está mal, modifica esto, ¿no? Porque en realidad ese es nuestro trabajo, porque ese trabajo es lo que van a hacer los comités de selección. Los comités de selección, que por lo general tienen ya su favorito, van a intentar descalificar su oferta. Entonces, parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Revisar la oferta de ustedes para que esa oferta no tenga motivos para que sean descalificadas, ¿no? Por eso, ¿quiénes están revisando la oferta antes de que la presenten? ¿Solamente una persona, dos personas, tres personas? ¿Cómo la están revisando? ¿Son diligentes o no? O dése cuenta usted sencillamente de que por qué está siendo descalificado, por qué su oferta no está siendo admitida. ¿Y eso por qué es? Porque no hay una buena revisión de estas ofertas, ¿no? ¿Cómo controla estos procedimientos de contratación y los contratos con las entidades? Lo que le decía yo hace un instante. Tienen un seguimiento de las cartas fianzas de fiel cumplimiento, tienen un control de los vencimientos de sus contratos, ¿no? O están también están de repente generando contrataciones irregulares o de repente faltas de pago, ¿no? O que les están aplicando penalidades porque no hay un adecuado control de estos procesos de contratación, ya sea en la fase de actos preparatorios, en la fase de procedimiento de selección o en la fase de ejecución del contrato, ¿no? No hay un adecuado control. ¿Cuánto les cuesta presentarse a esas convocatorias que realizan las entidades del Estado? Están realizando un análisis económico-financiero de esas convocatorias a las que se presenta. Esto se convierte en un gasto, es una inversión. ¿Qué porcentaje de procesos a los que se presentan obtienen la buena pro? Me presento a 10 procesos y solamente gano uno. ¿Cuánto gasta en gestionar estos contratos con las entidades públicas? ¿Cuál es su gasto? ¿Cuál es el costo financiero de sus contrataciones con el Estado? Sabe que hay que pagar fianzas, de repente capital de trabajo, ¿no? Financieramente, ¿cuánto me está costando esto? Tengo en mi empresa implementadas políticas anticorrupción o anticompetitivas para combatir la competencia desleal. Tengo esto implementado, ¿no? Porque eso también es importante. Ya estamos hablando que ahora hay un ISO 37001, ¿no? Y pensando que, como les decía, estas contrataciones con el Estado en cualquiera de sus fases podría determinar algún tipo de estas responsabilidades, ¿no? Administrativas, que puede ser la suspensión de mi registro, la inhabilitación o multas, responsabilidades de tipo civil, que pueden ser aplicaciones de penalidades, ejecución de garantías, ¿no? Afectación de seguros o resarcimiento de daños, o hasta responsabilidades de tipo penal, ¿no? Que por la comisión de algún ilícito. ¿No? Esto ya lo hemos visto, civiles, penales, y también las infracciones al derecho de la competencia que lo está viendo Indecopi actualmente y que ha elaborado una guía, ¿no? En la cual ha establecido que se van a dar recompensas hasta de 400,000 soles cuando se delatan la existencia de estos cárteles, ¿no? Por acuerdos de precios, por reparto de mercado o acciones colusorias, ¿no? En los procedimientos de negocios con el Estado sobre todo, ¿no? O sea, tengamos cuidado, ¿no? Eso es, lo que queremos es advertirles para que tengamos cuidado. Y, por ejemplo, estas noticias que se publicaron en nuestro portal, que se confirmó la sanción a centros de hemodiálisis por pactar precios en licitaciones con el Estado. Se confirmó también la sanción de Indecopi al Colegio de Ingenieros por incurrir en prácticas anticompetitivas. Y se confirmó también sanciones a Solgas, Limagas, Etagas por concertar precios del GLP, ¿no? O sea, para que se den cuenta que está sucediendo, ¿no? O sea, que tengamos cuidado, que estemos preparados, que estemos organizados, conocimiento, información,
¿no? Organización y control para evitar estas situaciones, para que nuestros contratos con el Estado sean llevados de una manera adecuada. Y también pues sabemos que todos los días salen en los periódicos actos de corrupción y las estadísticas hablan de eso, ¿no? 4% del Producto Bruto Interno es el promedio anual que pierde el Perú por corrupción y en lo cual tenemos que estar todos nosotros comprometidos en terminar con esta corrupción en nuestro país, ¿no? El principal problema que señalamos ahora los peruanos nosotros es la corrupción, desplazando la delincuencia. Antes el principal problema, según las encuestas, era la delincuencia, pero ahora es la corrupción que afecta a nuestro país. Y noticias que vemos pues todos los días, ¿no? Alcaldes, presidentes, gobernadores regionales, ¿no? Que están siendo pues sentenciados por actos de corrupción, ¿no? El escenario pues es claro, ¿no? Dice que se pierde más de 12.600 millones por la corrupción, que representa más o menos el 10% del presupuesto anual público. Es una práctica institucionalizada en nuestro país, se pierden más de 5.000 millones de soles anuales por actos de corrupción en las contrataciones del Estado. Y cuando nosotros desarrollamos este seminario de corrupción en las contrataciones del Estado, mencionábamos también estas tres fases, ¿no? Y les decíamos que estos actos de corrupción se dan en cualquiera de estas tres fases, ¿no? En la fase de actos preparatorios, en la fase de procedimiento de selección y en la fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, desde acá, desde los actos preparatorios ya pues están gestionando estos actos de corrupción, tratando de direccionar el proceso, ¿no? O en la ejecución del contrato, en el procedimiento de selección, en cualquiera de estas fases se pueden presentar estos actos de corrupción. Y la corrupción se da en todas las fases y se puede dar también en todos los agentes que intervienen, ¿no? Y los agentes que intervienen en estos procedimientos de contratación son la entidad, los proveedores y otros organismos públicos o privados, ¿no? Entre ellos están, pues, el OCE, la Contraloría, el Poder Judicial, los árbitros, ¿no? Son agentes que intervienen en estas contrataciones públicas. Y también que esto no solamente se da en los procedimientos que se realizan a través de la Ley de Contrataciones del Estado, sino también a través de regímenes especiales como los que estamos viendo, ¿no? Concesiones, asociaciones públicas privadas, otro tipo de contrataciones, ¿no? Frases, algunas no tan célebres que están relacionadas a las contrataciones del Estado. No importa que roba, pero que haga obras, que le hemos escuchado mucho, si nos gustaría que todos juntos luchemos para que esto termine. A río revuelto, ganancia de pescadores, claro, porque existe tal variedad de normas, existe un montón de normas tan complejas, tan abundantes, tan complicadas, ¿no? Que lo hacen difícil, por decirlo de una manera, ¿no? Y que se aprovechan pues algunos de eso, ¿no? Echar la ley, echar la trampa, porque también pues estamos viendo cómo sacarle la vuelta a la ley. En tierra de ciegos el tuerto es rey, porque evidentemente si ustedes, por ejemplo, no están bien preparados, no estamos hablando de que seríamos ciegos, ¿no? Y hay personas que conocen un poco más, entonces nos van a engañar, ¿no? Si no conocemos cómo defender nuestros derechos, si no sabemos que podemos apelar, ¿no? Si no sabemos dónde está la fuente de información que nos pueda decir cómo presentar bien nuestra oferta, qué puede pasar en determinadas situaciones, no vamos a saber clamar, ¿no? Entonces se va a cumplir este dicho, ¿no? En tierra de ciegos el tuerto rey. El papel aguanta todo, ¿no? Bueno, pon nomás en la oferta lo que sea, ¿no? Así no sea verdad, no importa, ¿no? Eso para el lado de los proveedores, ¿no? Ya corrige ese documento y modifícalo, cámbialo, no importa que no sea verdad, ¿no? O no creo que apele, que es lo que suelen decir algunos malos funcionarios, descalifica un montón de ofertas, sobre todo ahora en el caso de ejecución de obras que se presentan un montón de proveedores, los descalifican sin ninguna razón, ¿no? Y pensando en esto, no creo que apele. Entonces, nosotros lo que le decimos a nuestros clientes es que apelen, tienen que apelar, sepamos defender nuestros derechos y hagámoslo, ¿no? Si tenemos la razón, tenemos que apelar, ¿no? Los famosos candados, ¿no? Y cuáles son los candados que vamos a poner en la licitación, en las bases. Tenemos que cerrar el círculo, o sea, coludirnos, ¿no? Ya mira, formamos este círculo de 3, 4 proveedores, el famoso Club de la Construcción, ¿no? Donde estaban coludidos pues los empresarios, los miembros del comité de selección,
¿no? Y de repente hasta algunos organismos internacionales que supuestamente también han participado en estos actos, o sea, cerraban el círculo, ¿no? Todos de acuerdo para que nadie más entre y puedan hacerse pues ellos de estos contratos, ¿no? Nuestras recomendaciones finales para que ustedes puedan desarrollar una estrategia adecuada en sus empresas en base a todo este panorama que hemos desarrollado, ¿no? De las fases del procedimiento de selección, ¿no? De que tiene que haber conocimiento, fuentes de información, organización y control, ¿no? Es que tenemos que pensar en el futuro, que ustedes como empresarios tienen que pensar en que su empresa tiene que ir creciendo, si ahora son micro, después pequeña, luego mediana, luego gran empresa, luego una corporación, una transnacional, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que pensar en el futuro, no pensar en hacer negocios ahora y bueno, ya no importa, ya después pues cierro esa empresa y abro otra. Esa no es manera de hacer empresa, de hacer negocios, no, esa no es la manera correcta. Evaluar las posibilidades y capacidades de su empresa, no ganarse fuga de lo que le hemos hecho. Seleccione de manera apropiada y mantenga capacitado y actualizado al personal de su empresa. Manténgase informado siempre, ¿no? Del acceso a las fuentes de información, suscríbase a canales de información. Nosotros tenemos un boletín de noticias que enviamos a nuestros clientes, ¿no? Bueno, no, a todos los que se suscriben es gratuito, ¿no? Pueden suscribirse también ahí para que les llegue información de nuestras publicaciones. Haga seguimiento a su procedimiento de contratación. O sea, también le hemos recomendado eso muchas veces. Si yo me voy a presentar un proceso, hacerle seguimiento todos los días en el SEACE. Establezca una organización adecuada en su empresa. Organícese de manera adecuada según lo que hemos desarrollado el día de hoy. Tenga cuidado con los plazos y formalidades, ¿no? O sea, los procedimientos tienen ciertos plazos, ciertas formas que deben cumplir. Establezca mecanismos de control, revisar la ley, el reglamento, las bases estándar, etcétera, etcétera. Disponga del apoyo permanente de especialistas y asuma el compromiso de luchar contra la corrupción, ¿no? Y en esta parte de disponer del apoyo permanente de especialistas, estamos hablando pues de especialistas con experiencia y honestos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos hemos enterado, ¿no? Ya la semana pasada también nos dijeron lo mismo, que cuando se presenta un recurso de apelación al tribunal, antes de que se publique el recurso en el toma razón del SEACE, ya hay los proveedores que tienen que ver con esa apelación que se llama tercero administrado, están siendo llamados o les llega correos, ¿no? De ciertos abogados, entre comillas, ofreciendo sus servicios para defender sus derechos en esa apelación. O sea, antes de que se haya publicado la información en el toma razón, ya no sabemos cómo estos abogados, entre comillas, reciben copia de esos recursos de apelación y están llamando o enviando correos a los proveedores para decirle, señores, les han apelado este proceso, mire que nosotros podemos defenderlo, ¿no? Y evidentemente, si estos proveedores reciben esta información, podrían pensar de que esos malos funcionarios, pues, esos malos abogados, entre comillas, ¿no? Están recibiendo esta información de alguien de adentro del tribunal, ¿no? Entonces, esto pueden pensar de que podrían tener alguna ayuda, pero eso no es cierto, porque sabemos que los vocales se emiten sus resoluciones de manera correcta, ¿no? Pero parece que hay cierta fuga de información del tribunal que ya le hemos denunciado y esperemos ver pues cómo se resuelve. Nosotros ya hemos denunciado esos hechos al mismo OCE, ¿no? Para que tomen acciones. Por eso que decimos que deben de disponer de una asesoría permanente de especialistas, pero con experiencia y honestos, no, no cualquiera, sino más, ¿no? O sea, cuidado con eso. Y este es un resumen del servicio de asesoría integral lícita fácil que tenemos nosotros para nuestros clientes, que por un pago fijo al mes, todos los meses cobramos una misma cantidad, reciben una serie de servicios, ¿no? Que se inicia pues desde la fase de actos preparatorios hasta la culmina con la ejecución del contrato, ¿no? O sea, nosotros participamos en todas las fases con nuestros clientes para ayudarlos a gestionar sus procesos de contratación de mejor manera, ¿no? Por un pago al mes, independientemente del número de procesos al que se presenten en el mes, ¿no? Ustedes, en el material que les estamos dejando, también hay una presentación de esos servicios. Y estos son los modelos de certificados que ustedes podrían solicitar. El día de mañana les va a llegar un correo con información de cómo acceder a estos certificados. Y finalmente, estos son nuestros datos de contactos. Y antes de eso vamos a revisar, ya habíamos visto
la página del OCE como fuente de información, les habíamos dicho, como una fuente de información, la página del OCE, acá encontramos la ley, encontramos pronunciamientos, encontramos opiniones, encontramos al tribunal, donde podemos ver la resolución del tribunal, nuestro portal de noticias, donde publicamos todos los días noticias vinculadas al ambiente de las contrataciones del Estado, y también publicamos denuncias que recibimos de actos irregulares en los procedimientos de contratación del Estado. Acá, por ejemplo, publicamos algunas denuncias que nos llegan. La publicidad del servicio de asesoría integral y cita fácil para nuestros clientes, la campaña que estamos desarrollando al Bicentenario sin Corrupción, bueno, la página del SEACE, que ya la habíamos visto, y este es parte del material le estamos dejando a la presentación de Licita Fácil, los topes de los procedimientos de selección, la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas elaborada por el INDECOPI y la gestión de riesgos para prevenir la corrupción en el Perú, elaborada por la Pontificia Universidad Católica. Finalmente, entonces, nuestros datos de contacto. La página de compras estatales, Licita Fácil, al Bicentenario sin Corrupción, mi correo personal para que me escriban y formulen cualquier consulta, nuestra fanpage, el canal YouTube donde publicamos nuestros videos, vamos a publicar los videos de los 12 cursos que hemos desarrollado y vamos a desarrollar posiblemente un diplomado al respecto, nuestra cuenta de SlideShare donde publicamos las diapositivas de todos nuestros eventos y mi teléfono con WhatsApp para que me puedan escribir con cualquier consulta que tenga.